Bienvenidos una vez más a este canal. Continuando con nuestra serie de CSS3, hoy vamos a hablar sobre el color, cuáles son los colores y las medidas que podemos implementar para aplicar los colores y las diferentes maneras en nuestro sitio web. Si visualizamos aquí el contenido, vendremos a la sección número 4, diseño de colores y fondos, propiedades de color de fondo y texto, gradientes lineales y radiales, propiedades de imagen de fondo y efectos de transparencia y opacidad. Entonces esto será lo que veremos en esta sección número 4. Entonces los colores en CSS se pueden indicar de 5 formas diferentes: palabras claves, colores del sistema, RGB hexadecimal, RGB numérico y RGB porcentual, aunque el método más habitual es el RGB hexadecimal, y a continuación se muestran todas las alternativas que ofrece CSS para poder nosotros utilizar esta característica. En las palabras clave, CSS define 17 palabras clave para referirse a los colores básicos. Las palabras se corresponden al nombre en inglés de cada color. Tenemos aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, link, marron, navy, olive, orange, purple, red, silver, thick, white y yellow. Entonces de esta manera nos vamos a referir con estas palabras clave a la implementación de nuestros colores. Entonces, comenzamos con nuestra estructura HTML. Vamos a colocar un H1, H2, y un párrafo, un loren de 20. Perfecto, entonces ya tenemos estructurado de una manera básica nuestro documento HTML. Bienvenidos. Pero también para estas reglas podemos apoyarnos en la página Developer Mozilla. Ahí también nos dice los diferentes tipos de colores que podemos utilizar y su valor RGB hexadecimal, la palabra clave. ¿Recuerdan? Como las palabras claves que hablamos aquí. Y el hexadecimal, y su valor hexadecimal. Entonces nos da una muestra del color que vamos a obtener al aplicar ese estilo. Perfecto. Entonces, la forma de definir los colores no es exclusiva del lenguaje CSS, ya que en otros lenguajes como el HTML o JavaScript también podemos definir colores, y la ventaja es que se utiliza el mismo método. O sea, tenemos 5 métodos, como dijimos, y en el HTML y CSS se incorporan los métodos RGBA, y también está uno que está extra, que es el HSL. Esto lo veremos. También tenemos esa manera de definir los colores. El método hexadecimal, el método de RGB, se basa en la descomposición del color en los 3 colores primarios que utiliza la pantalla. ¿Recuerden? Tenemos rojo, en este caso sería red, sería R, green o verde, ¿verdad? Sería G, azul, blue, entonces de ahí podemos sacar el método, por eso es RGB, rojo, verde y azul. Tomamos a ese método. Entonces los distintos métodos del RGB para definir los colores se basan en la cantidad o intensidad que tiene un color determinado de cada uno de los colores primarios. La diferencia entre los distintos métodos RGB está en la escala usada para definir los colores y en el tipo de número que usa esa escala, así como la forma de escribir en el archivo CSS. Entonces, el RGB decimal usa una escala para cada número que va del 0
al 255, siendo el 0 la ausencia del color y el 255 el máximo color. O sea, la forma de escribir RGB vendría a ser así. Colocamos RGB y unas coordenadas X, Y y Z. Entonces, siendo X, Y y Z los valores respectivos de los colores rojo, verde y azul. Recuerden, van entre el número 0 y el 255. Entonces, podríamos colocar aquí al H1. Tenemos un H1, ¿sí? Vamos a definir nuestra primera regla. Vamos a colocar un color RGB y recuerden la escala 0, 0, 0. Vamos al documento, pero vamos a linkearlo. Style.css. Perfecto. Entonces recuerden que colocamos 0, 0, 0 y aquí nos muestra ausencia de color total, es decir, es negra. Entonces, si colocamos valores entre el 0 y 255, vamos a colocar 15 y no sé, 36. ¿Qué color nos genera? También se mantiene en la escala de los negros. Está por aquí. Vamos a colocar aquí 150. A ver qué tanto sube. Miren, subió a la escala de los verdes. De esta manera son en el formato RGB como nosotros podemos definir un color. Pero también tenemos un RGB que es porcentual, es decir, el método RGB porcentual es muy similar al normal, a este que estamos viendo, con la única diferencia de que el valor RGB está entre el 0 y el 100%. Entonces recuerden, este anteriormente lo teníamos y es así. El RGB normal entre 0 a 255. Tenemos el RGB porcentual ese va desde del 0% al 100%. Entonces definiríamos, vamos a colocar el H2 para poder ver la diferencia. Vamos a probar en el H2 para que tengamos los dos ejemplos ahí. Entonces coloco un color RGB, defino, entonces coloco 2% del color, coma, 55% y 48%. El color me va a tomar vamos a colocarle aquí 90%. Serán 2%, vamos a colocarle 12%. Escribimos mal. 12%. Entonces aquí vemos las saturaciones que va teniendo el color. Es decir, expresamos la intensidad del color en tantos por ciento. Por tanto, X, Y y Z son los valores respectivos de los colores rojo, verde y azul, que pueden estar entre el 0 y el 100. Estos números irán seguidos del signo de porcentaje, como vimos en este momento. Entonces, si yo le coloco aquí 100%, toma completamente amarillo. Vamos a colocarle aquí 50%. Y así vamos variando, vamos viendo los colores. También tenemos el método RGB hexadecimal, aunque puede parecer el más complicado, ya que los números se escriben en el sistema hexadecimal, es el que más utilizamos. El sistema hexadecimal consiste en escribir los números en base a 16, es decir, aparte de las cifras del 0 al 9, se utilizan también las letras de la A a la F como si fueran cifras, con lo cual la consecuencia de cifras sería la siguiente. Es decir, tenemos el color, vamos a colocar aquí RGB hexadecimal.
va desde los números del 0, sería así, 1, 2, y las letras de la A a la F. Entonces, A, y F. Entonces abarcaría esa mezcla de colores. Entonces en esta secuencia, después del número 9 le corresponde al 10, ¿verdad? Pero la B al 11 y así hasta que F sería el número 15. El 16 lo escribiremos ya con 2 cifras como el 10. En el sistema hexadecimal tenemos un total de 256 números. Aquí tenemos 256 números de 0 al FF, y usaremos por tanto un número de 2 cifras usaremos estas 2 cifras para poder nosotros definir el color básico. Al igual que la escala del RGB decimal, tendremos 256 números para definir la intensidad de cada color básico, solo que aquí lo escribimos de otra manera. Entonces, para definir un color RGB hexadecimal se siguen los siguientes pasos. Vamos a R, muy bien, entonces se toman los componentes RGB del color original del sistema decimal y el valor numérico de que cada corresponde, y el valor numérico de cada componente. El valor numérico de cada componente se transforma al sistema numérico hexadecimal. Esta operación es exclusivamente matemática. Entonces vendría a ser un ejemplo siguiente. Para obtener un color completo tendríamos que comenzar con numeral más los números que queremos incluir, incluyendo las letras de la A hasta la F. Es decir, esto sería un color hexadecimal. Tenemos aquí, vamos a colocarlo en el párrafo para nosotros expresar el color en hexadecimal. Entonces colocaríamos numeral, vamos a colocar es 47 62 B0, y ese es el color que nos toca. Y así nosotros vamos a definir las 3 formas del color con RGB. Tenemos el color RGB normal, que equivale con números, como lo dijimos, del 0 al 255, cada color rojo, verde y azul. ¿Sí? Ese es del 0 al 255 del rojo, el verde del 0 al 255 y el azul del 0 al 255. También tenemos el RGB porcentual, que lo tenemos en este lado, que vendría a ser de 0 a 100 el valor que vamos a definir. Y tenemos el color RGB hexadecimal, como dijimos, que se compone de números del 0 al 9 y desde la A hasta la F. Tenemos 256 números. Combinándolos, cada número de par a par, aquí tenemos 00, 00 y 00, por ejemplo. Entonces se van a acompañar el rojo con 2 números, con 2 dígitos, en este caso sería el azul con 2 dígitos más, cambiar el orden, y rojo, verde y el azul con 2 dígitos. Así lo vamos a definir. Entonces, definir los colores en RGB hexadecimal puede resultar complicado al principio, pero después nos habituamos, ya que es la forma más frecuente que vamos a encontrar. La mayoría de programas de diseño gráfico o de retoque fotográfico disponen de una paleta de colores que nos indican el nombre del color en RGB decimal y hexadecimal. Nosotros utilizaremos principalmente los siguientes programas para obtener los valores de los colores. Tenemos HTML-Kit, de un programa completo, ¿sí? Por lo general yo lo utilizo, se llama HTML-Kit. Me da una lista de colores para obtenerlo. No está muy bien. Entonces, por lo general yo me guío de esta serie, lo que es
de esta página, el Developer Mozilla, también de los colores de la 3W School. Y hay una página que se llama HTML Color. Puedo buscarlo así, la primera que me muestra, y me voy orientando del color que quiera. Entonces me muestra en hexadecimal y en RGB normal. Vamos a obtener un color. También me muestra esta paleta de colores, es decir, con qué combina. La ventaja es que si yo busco un color, me muestra los colores con la que yo puedo combinar y utilizar en mi página web. Es decir, vamos a ver este amarillo. Este amarillo es numeral DAF7A6. ¿Y dónde lo está escribiendo? Aquí. Okay. Numeral DAF7A6. Muy bien, entonces si buscamos el documento, ese es el color. Claro, no se ve muy bien, pero es una manera de decir, esto nosotros lo podemos colocar a un border. Si podemos tener un background, un border, vamos a colocar un border de 2 píxeles solid y le vamos a colocar este color. Y el texto vamos a colocarle este color. Ocurre solamente para poder ver general, y se vería de esta manera el borde y el color. Vamos a colocarle un background color. ¿Qué color tenemos aquí? Vamos a utilizar este, que es terrible, pero bueno, es la manera de que vamos a ir probando cómo se implementan los colores y cómo combinan. Bien, entonces por lo general yo me apoyo de estas dos páginas, la developermozilla.org. Ahí puedo buscar mucha documentación y la manera de aplicar colores, y esta que se llama htmlcolorcodes.com también me da una guía de los colores que yo puedo utilizar. Usted escoge un color y automáticamente le da los colores con los que usted puede combinarlo para tener colores que se adapten a nuestra página. Con esta página establece los colores y muestra una tabla, como la pueden ver aquí, de colores que visualmente, según los estudios del color, que visualmente son agradables a la vista y que combinan entre ellos. Entonces usted puede combinar en qué color usted quiere utilizar su página. Nos da otro aspecto si usted quiere. Entonces por aquí podemos jugar los colores, cuál es el que a usted le gusta más, cómo quiere hacer las combinaciones, y aquí le da los colores que usted puede combinar. Es una buena forma también. Muchas propiedades CSS tienen como valor una medida. En CSS, al expresar el valor de una medida, debemos poner siempre el número, o sea, la cantidad, seguido del indicador de la unidad de medida. Esto consiste en una letra que indica el tipo de medida. Por ejemplo, podemos poner, no sé, cuando a veces hacemos medidas, vamos a colocarlo aquí en comentarios, que son 10 píxeles, ¿sí? Entonces tenemos estas unidades. En CSS podemos encontrar los siguientes tipos de unidades de medida. Tenemos, vamos a colocarle aquí, medidas relativas, no, unidades relativas. ¿Ya escribí bien? Ajá. Las unidades relativas son más flexibles que las unidades absolutas, o sea, relativas, es decir, que cambian o se pueden adaptar fácilmente a diferentes medios, diferentes dispositivos. Entonces, en las unidades de medidas tenemos las EN, que son relativas respecto al tamaño de la letra, o sea, relativa al tamaño de la letra empleada. Aunque digamos que no es una definición muy exacta, el valor de un en, por ejemplo, tengo un en, tenemos la otra unidad que es EX, que es relativa respecto a la altura. Relativa respecto a la altura de la letra. Y tenemos el píxeles, el que más utilizamos,
relativa al respecto de la pantalla, es decir, pantalla del usuario. O sea, el valor de un en es en principio el mismo tamaño de la letra del navegador por defecto. Por lo general, HTML o cada navegador tiene ya unas reglas establecidas, ¿verdad? Tiene un HTML establecido que nos define ya unas características y el tamaño de unas letras. Entonces, un en equivale aproximadamente equivale a 16 píxeles. Va a ser igual a un en. Y es aproximadamente un X. Entonces, un X, si yo defino un X, es aproximadamente equivalente a 1.5 en. ¿Okay? Las medidas indicadas en píxeles también se consideran relativas, ya que el aspecto de los elementos dependerá, como lo sabemos, de la resolución del dispositivo en el que se va a visualizar ese documento. Entonces todo es relativo, por eso va a depender mucho de lo que utilizamos y cómo lo aplicamos. Las unidades absolutas, vamos a colocar unidades absolutas, vendrían siendo las unidades que van a definir la forma completa, ya que sus valores reales no se calculan a partir de otro valor de referencia, sino que son directamente los valores indicados. Entonces tenemos el in, que del inglés, que es inches, y en español sería pulgadas. Una pulgada, entonces una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Esto con el tiempo nos vamos acostumbrando a esta cifra y las vamos interiorizando. cm, que es centímetros, ¿sí? Tenemos mm, que es milímetros, pt, que vendría siendo puntos, y un punto equivale a una pulgada. Una pulgada equivale a una pulgada entre 72. Es decir, que vendría siendo unos 0.35 milímetros. ¿Sí? Y tenemos pc, que vendría siendo picas. Y un pica equivale a 12 puntos. Es decir, unos 4.23 milímetros. De todas las unidades absolutas, la única que se utiliza con cierta frecuencia es la de los puntos, ¿verdad? Vendría siendo esta pt, es la que por lo general utilizamos. El motivo es que se trata de la unidad preferida para indicar el tamaño de la letra de texto para los documentos que se van a imprimir, por lo general. Otra medida que vendrá siendo el porcentaje es una medida también relativa, porque está formada por un valor numérico seguida del símbolo del porcentaje, ¿sí? Y siempre hace referencia a otra medida, es decir, es un aproximado de tal. Cuando se refiere al tamaño de la letra, se toma como referencia la letra del elemento contenedor. Es decir, el contenedor va a ser igual al 100%. Cuando se refiere a anchura o altura, a medida, se toma como referencia la altura o la anchura. Es decir, nosotros siempre escribimos width DTH, por ejemplo. Es una regla CSS al 100%, es decir, que va a tener un ancho del 100% de la pantalla cuando utilizamos los porcentajes. Entonces, en general, se recomienda, por lo que yo he utilizado, el uso de las unidades relativas siempre que sea posible, ya que mejora la accesibilidad de la página y permite que los documentos se adapten mejor a cualquier medio y dispositivo. Se recomienda el uso de la unidad en para indicar el tamaño de texto y para todas las medidas que sean posibles. Normalmente se utiliza el píxel y los porcentajes para definir la estructura y diseño del documento, es decir, básicamente la anchura de las columnas y elementos de la página. Y el EM y los porcentajes
para el tamaño de la letra de texto. Es muy importante escribir bien los valores de colores y medidas, ¿no? Una de las principales causas de errores en la programación de páginas es no escribir bien los valores de colores y medidas, y se recomienda, por tanto, tener muy especial cuidado al momento de esto. Un número mal puesto o de más, o un paréntesis mal puesto, nos trae un color totalmente diferente, o dejar de indicar letras en los números también nos causa muchos problemas. Suelen ser errores frecuentes que, si tenemos cuidado, son fáciles de detectar o corregir. Es recomendable siempre estar apoyándonos de estas páginas, utilizar bien los colores, las escalas de colores, ver las recomendaciones que ellos nos dan y nosotros poder emplearlo de manera correcta en nuestro sitio web. Pues bueno, RGB HSL también es otra forma como nosotros podemos referirnos. Vamos a colocar aquí otro, un H1, no, un H3, un H3. Entonces también esta es otra forma que tiene CSS de como nosotros podemos referirnos a los colores. ¿Sí? Tenemos el H3, tenemos el H3 y le vamos a colocar un color claro, aquí falta un paréntesis, un asterisco, perdón. Entonces aquí tenemos un H3 y nos vamos a referir a un color y vimos que era HSL. El HSL significa en inglés Hue, saturación, links, siempre se me olvida cómo se escribe, links, no, ¿cómo es? LIGHTN, links, y en español sería matiz, saturación y luminosidad. También es llamado HSI, ¿verdad? Por sus siglas por intensidad. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros aplicar esto? Y él se utiliza por lo general para colocar los colores que tenemos nosotros de fondo. Es decir, si yo coloco un HSL, ¿ves? Mire, ya aquí me dice los valores que él está esperando. Una saturación, vamos a decir que una saturación del 50, una saturación del 80% y la otra es la luminosidad, que va a ser de un 40%. Entonces, como podemos ver aquí, si lo pueden ver aplicado en este fondo, así también podemos nosotros trabajar con ese tipo. ¿Ves? Como pueden ver, la sintaxis es muy parecida a las otras. Es un valor que se va a aplicar de un rango a rango. Es decir, tenemos los modelos de color en HSL. Como pueden ver, es una función o una notación expresada en RGB. Un color acorde a la saturación, como buscamos aquí ahorita. Vamos a ponérselo aquí para que lo tengan. El matiz, la saturación y la luminosidad son los componentes opcionales, y la última opción, que será un alfa, que es un componente que representa la transparencia que nosotros podemos aplicar. Es decir, como pueden ver, va desde 0 al 0% el porcentaje de la saturación. Muy bien, entonces la manera de aplicarlo, tenemos este dibujo, los 0 grados, que es el rojo, el color que quiero, y después le voy a dar luminosidad y saturación. Entonces recuerden, el primero equivale a el matiz, el color que yo quiero. Después viene la saturación y la luminosidad. Muy bien, entonces el color que yo quiero, por ejemplo, quiero que esté en la escala de los 300, de los magenta, vamos a colocarle un 320 y sería ese color. La saturación, es decir, qué tan claro o menos claro lo quiero. Lo colocamos ahí, vamos a la saturación al 100%, va a quedar bien. Y vamos a colocar una
luminosidad del 80%. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo quiero un matiz azul, tengo que estar en escala de entre 180 a 240. Entonces vamos a colocarle un valor 200 para ver qué valor me da. Entonces la saturación, vamos a colocarle un 50%, un 50% para que se vea de esos azules. Entonces así nosotros vamos a trabajar con los HCl, guiándonos por esta combinación de colores. ¿Qué aprendimos hoy? Cómo utilizar los colores, cuáles son las reglas. Digamos que se va a indicar en 5 formas. Tenemos RGB hexadecimal, el numérico, porcentual, palabras clave y colores del sistema. Son las 5 formas. Entonces las palabras clave, recuerden, las tenemos aquí, son 17 palabras clave con las que nosotros vamos a hacer referencia a los colores. Entonces esto ha sido todo por el video de color. Pueden ver, ya aplicamos, tenemos nuestros estilos y todo se aplica de esta manera. Recuerden, RGB normal, RGB porcentual y RGB hexadecimal. Y aquí probamos el último color, que es el HSL. Entonces de esta manera hemos explicado y cubierto los temas con referente al color y la forma de aplicarlos y de utilizarlos. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.